que podamos entender el ABC de estas actividades. El vector del dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla es conocido como el mosquito Aedes aegypti. Actualmente para el Perú es el único que está incriminado y asociado a todas estas epidemias. Se habla de Aedes albopictus, pero aún en el Perú no está siendo reportado oficialmente. Hay sospechas, pero hasta el momento, desde el punto de vista oficial, no se considera que las epidemias sean transmitidas por albopictus, sino por Aedes aegypti en su totalidad. Este vector tiene ciertas características que lo hacen interesante y por tanto está siendo declarado como enemigo público número uno actualmente, no solo para Perú, Latinoamérica, todo el continente americano o las Américas como la llaman, sino a nivel mundial, que incluso en algunas publicaciones más actuales está considerado como una auténtica pandemia, o sea, una pandemia del mosquito que antiguamente le llamamos que era cosmopolita, no sé si se acuerdan esa palabra, e indicaba que estaba reportado en diferentes países a lo largo y ancho de la franja subtropical y tropical de los países englobados tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Las características claves de este vector que ustedes deben tener en cuenta para los fines de vigilancia, su control o su contención está primordialmente que es eminentemente antropofílico. Es un mosquito que ha evolucionado de sus formas selváticas a formas sinantrópicas, es decir, que están íntimamente asociados al comportamiento de habitáculo, de alimentación, de expansión humana y nos sigue como si fuera más fiel incluso que los perros. Por lo tanto, es un mosquito o un artrópodo, en este caso que también puede ejercer el papel de un vector, muy ligado a las actividades humanas, una fuerza muy grande y difícil de romper, porque su comportamiento ya se ha demostrado incluso con estudios de marcadores genéticos que este mosquito tiene incluso capacidades de adaptar sus actividades horarias a los ritmos circadiarios de los seres humanos. Por lo tanto, esta es una de las premisas claves por las cuales debe ser vigilado, controlado y, de ser posible, en algún momento erradicado. Es también un mosquito de tipo fotofóbico. ¿Qué significa esto? Es un mosquito que no lo vamos a ver comúnmente a la luz del día y es un mosquito que prefiere, digamos así, movimientos muy, muy sucintos, incluso que se escamotea a la vista del ser humano. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que me están escuchando, es muy difícil que lo hayan visto de por sí a este mosquito, como en el caso del culex, los anófeles u otro tipo de insectos voladores. Aedes aegypti es un mosquito subrepticio, busca siempre estar oculto, nos anda acechando sin que nosotros lo veamos. Y es un mosquito que tiene esa capacidad de huir de la luminosidad, porque para él su ventaja es justamente cuando nosotros estamos en la oscuridad más plena o en las penumbras o en cierto tipo de luminosidad limitada. Entonces, él ha adaptado incluso su comportamiento de picadura, de acechanza, su comportamiento incluso de reposo post picadura. Miren, este es un detalle también interesante que hay que investigar. Después de que pica, dónde va a reposar para poder controlarlo. Tiene como características bionómicas, aparte de la antropofilia y la fotofobia, es intradomiciliario entre un 80 al 90%. Este es un dato importante, no es el 100% intradomiciliario. Hay poblaciones todavía dentro de los mosquitos que se distribuyen alrededor de la casa. Se considera en los primeros 50, 100 metros hasta los 200 metros como máximo. O sea, es intradomiciliario, peridoméstico. También tiene la capacidad de que, siendo intradomiciliario, es endofágico. Eso significa que busca espacios cerrados donde están sus presas, en este caso los seres humanos, para picar y obtener la ingesta hematofágica a través de las hembras. Y endofílico porque, esto es un detalle, él nos hace el juego del famoso Lampai, donde él se esconde y para nosotros, si no estamos advertidos de sus actividades, de su manera, de cómo ellos buscan dónde reposar, no lo vamos a encontrar, no lo vamos a observar.
Si lo hace dentro de la casa, se considera que es endofílico, o sea, de reposo intradomiciliario. Y esa es una de las razones, estas dos últimas, eso es de las razones por las cuales la mayor parte de las actividades y la unidad de vigilancia en cualquier programa de control larvario, de control vectorial, es la vivienda. Y ese es uno de los grandes, aparentemente uno diría, bueno, es una gran ventaja porque el dueño de casa nos debería facilitar poder entrar y sanear, pero muchas veces no ocurre así. Y tristemente, pues eso lo que genera es que el dueño de casa inconscientemente es una especie de aliado de la protección de este vector, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esos detalles para poderlos explicar a la población por qué es que tenemos que estarle toque y toque las puertas. No es porque nos guste estar molestando, sino porque necesitamos estar seguros que en su casa no hay criaderos, no hay vectores, no hay larvas de este mosquito. Otro detalle interesante de este mosquito que es importante en su ecología y su biología es que es de vida, es lo que llamamos de vida bifásica. O sea, tiene dos fases muy marcadas a través de lo que llamamos nosotros los estadios acuáticos y el estadio aéreo. ¿Qué significa esto? Los estadios acuáticos son aquellos parten desde el momento en que se reproduce por huevos, pasa por cuatro fases larvarias que son crecimiento, hasta formar una forma metamorfósica llamada pupa, que es donde este ser que parece un gusano vermiforme, se convierte en un insecto alado totalmente distinto, al cual, por ser el más conocido y del cual deriva el nombre de mosquito zancudo, lo llamamos técnicamente el imago o el adulto. Este adulto, o sea, cuando nosotros estemos viendo una larva, es lo mismo que estamos viendo cuando vemos un zancudo volando. Esa idea es muy difícil de que la población que no conozca estos aspectos biológicos la pueda asociar. Ellos generalmente ven la amenaza cuando el mosquito, porque tiene una trompa que saben que pica, ¿no? Y es molestoso. Pero casi no, cuando ven las larvas simplemente sonríen, no la reconocen, o sea, no advierten que esto está o más peligroso incluso que este que los pica. Entonces, la primera idea clave, chicos y chicas, es al momento que ustedes están viendo huevos, larvas o pupas en lugar del zancudo, ya esto corresponde a una amenaza. La amenaza directa, lógicamente, por la transmisión que se da es a través del adulto, exacto, pero para que existan adultos, tienen que haber habido primordialmente estas fases previas. La presencia de un adulto, por lo tanto, ya debe hacerme pensar a mí que en algún sitio, algún criadero, no fue detectado a tiempo y permitió todo este ciclo biológico de huevo, larva, pupo en un lapso de 7 a 10 días, ¿no? El tema de este periodo de acuático o la fase acuática de este vector, de que demore entre 7 a 10 días, más está referido a las temperaturas que el agua pueda haber obtenido a partir de la temperatura ambiental. Es siempre importante que en los estudios de vigilancia, el control, se tenga muy claro el nomograma. Así como ha visto el amigo, ha mostrado datos así zigzagueantes de la epidemiología, también un dato importante es las variaciones de la humedad, temperatura ambiental versus la temperatura del agua, donde pueden haber criaderos. Esto da idea de cuán aclimatado puede estar el vector en esos criaderos, en ese tipo de agua, para que el ciclo pueda ser corto o largo. E incluso si la temperatura es más alta, se ha demostrado que este ciclo puede acortarse a 5 días, menos de una semana. Entonces, esos detalles, por ejemplo, es importante estar muy atentos, por ejemplo, cuando estamos haciendo la vigilancia en época de verano versus la vigilancia en épocas de invierno, cuando las temperaturas bajan a ciertos niveles que no son los muy óptimos para la biología de este vector. El adulto se considera que tiene, a partir del momento en que el adulto emerge de la pupa, ya no se habla ya no se habla de una fase acuática, ya se habla de la fase aérea y en este caso ya se habla de longevidad, que significa el tiempo de vida que este mosquito puede llegar a tener desde el momento que ha emergido. Cuando ocurre esto, se considera, por ejemplo, que hay una diferencial muy interesante. Las hembras pueden vivir entre 35 y 45 días. En cambio, los machos entre 22 a lo sumo 28 días.
menos de un mes. Es más corto el ciclo de vida de los machos, su envergadura es menor, se alimentan incluso no de sangre humana, sino de néctares y jugos vegetales. Entonces es primordialmente fitófago. Unos me dirán, pero ¿por qué no pica el macho? Bueno, aparentemente hay esto se llama un dimorfismo fisiológico sexual, porque la hembra evolutivamente requiere una ingesta de alimentos ricos proteicos y a través de la evolución se asiduaron a picar a los animales, luego a los mamíferos y posteriormente se han adaptado bastante al ser humano, de donde obtienen la ingesta de un alimento rico en proteínas, rico en vitaminas, rico en elementos para para el vigor de su progenie a nivel de los embriones, y esa se llama la sangre humana con sus grupos de hemoglobina y las diferentes proteínas plasmáticas que se encuentran en ella. Entonces, este detalle es importante. En el caso del macho que no lleva la procreación o la maduración de los huevos, simple y llanamente se contenta con proteínas de tipo vegetal y el sustento de glucosa, de glúcidos o azúcares que le permite mantener una vigorosidad de vuelo y poder copular a las hembras. Se dice que por cada macho es capaz de copular entre 5 a 7 hembritas eclosionadas 24 horas antes. Eso significa que el macho siempre tiene se considera que el macho tiene en la pareja es un poquito mayor que la hembra. Veamos ahora en el momento que el mosquito viene a hacer lo que se llama la ovipostura. El mosquito lo que hace se acerca alternativamente a los criaderos, capta la presencia de agua e inmediatamente, por ciertas características biofisiológicas, incluso que sí se están mediados por los genes, el mosquito ha adoptado una costumbre interesante. No deposita los huevos sobre la película de agua, ni siquiera los suelta, sino que se toma el trabajo de pegarlos a la superficie del recipiente que está conteniendo esa agua. Entonces, este es un detalle evolutivo muy importante, los aedinos, muy distinto a los culícidos o a los culicinos en este caso, o a los anofelinos, que lo distingue claramente. Sus oviposturas son individualizadas, pueden hacerlo en grupos, incluso en grupos gregarios de varias hembras, dependiendo si el criadero, ellas juzgan que es bastante protegido y que le están garantizando que la larva, la próxima generación de larvas que surjan, van a sobrevivir en su gran mayoría y no van a ser disturbadas o molestadas. Miren, para que ustedes vean, al momento que hacen la vigilancia, acá incluso los amigos de Piura, algunos inspectores, cuando van a los recipientes, no solo están buscando la probabilidad de encontrar larvas, también hacen un pequeño rasteo, este es con una motita de esto que le llaman tecnopor, pasan sobre él y parece que hubiera una especie de afinidad como imán, y cuando lo pasan son capaces de poder detectarlos en esta superficie blanca por la forma como pequeños pepinillos. Acá los pueden ver en una vista estereoscópica con un cierto brillo metálico. Los huevos cuando son puestos recientes tienen un color transparente, casi translúcido, que son muy difíciles de ver, pero conforme pasa 1, 2, 3 días, se va oscureciendo y se vuelvan críticos, pero de esta manera, en una forma típica que asemejar a un pequeño pepinillo, ¿no? Tienen una base plana y una superficie bicóncava. O sea, y acá adentro está dentro un embrión, ¿no? Que va a generalizar posteriormente la larva de primer estadio. Entonces, una forma de vigilancia es poder entrenar la vista y las habilidades de nuestros operadores cuando entran a las casas a inspeccionar los recipientes, la posibilidad de que puedan encontrar los huevecillos de la SY. Aquí se ha visto, se ha agregado estas fotografías de los huevos de anófeles y los huevos de culex. Miren, los de culex, que son sus primos hermanos, los de culex prefieren colocarlos en verdaderas empalizadas que asemejan como pequeñas basuritas en el agua, flotantes, ¿no? Parados, de tal manera que el huevo, la larva del mosquito eclosiona rompiendo la base de cada uno de ellos. En el caso de los anófeles, el anófeles al vuelo va arrojando como que fuera un avioncito que arroja bombas, va poniendo en la superficie del agua
sus huevos, que también son formas elípticas, pero que se diferencian porque tienen aparte unos flotadores laterales de que les permite mantenerse en la superficie todo el tiempo que requieren hasta la eclosión. Estos huevecillos incluso se han hecho pruebas electromagnéticas, se alinean de una manera de polos aborales y orales, de tal manera que se ha determinado que intertocamiento entre uno y otro puede generar eclosiones seriadas, así como cohortes o como escuelas. Salen casi todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tienen es una especie de tigmotactismo que les permite sincronizar sus eclosiones. En el caso de los cules, se considera que el movimiento que hace la primera, la más vigorosa que adelantó su estimula la eclosión del resto de manera que parecía una ametralladora. Hay unos videos muy interesantes en Google. Yo los invito a que ustedes vean ahí cómo nacen los mosquitos, las larvas de los mosquitos, y van a darse cuenta de una manera maravillosa cómo cada uno tiene sus propias particularidades, porque también tienen particularidades en los tipos de criaderos que ellos están. Ese Yiti tiene una adaptabilidad tan importante que estos huevos, a diferencia de los de Cule y de los de Anófeles, son altamente resistentes a la desecación. El corio de estos huevos tiene ciertas diferencias interesantes referente al corio de los huevos de Anófeles o a los de Cules que les permite mantener un microambiente muy adecuado para el embrión que está aquí gestándose. E incluso se ha determinado que para fines de la transmisión vertical, o sea, de embriones que ya van infectados con los virus, que luego son capaces de transmitir si se vuelven mosquitos, les permite tener cargas virales ya altas, incluso desde el mismo estado de embrión. A más tiempo que se mantengan 6, 7 meses, 8 meses, el mosquito que surja de este huevo que se ha mantenido tanto tiempo, el mosquito no necesitará picar a un virémico para ya estar infectado. Y esa es una mala noticia para los fines del control de epidemias o de algún tipo de, si queríamos en algún momento creer que podíamos erradicar fácilmente, curando a los enfermos y reduciendo drásticamente la cantidad de zancudos. ¿Esto qué significa? Que a nivel de fases larvarias, en este caso los huevos y las larvas subsiguientes, ya existe reservorio de virus extrahumano. Miren los huevos de Aedes aegypti, a veces hay que entrenar la vista para poderlos observar. Aquí pueden ustedes ver algunas marcas, ¿no? Aquí parecían que fueran así, cosas así, basuritas. Hay que verlos bien. A veces ocurre que ya eclosionaron y no son los huevos completos, sino pedazos del huevo. Entonces, el entrenamiento de la mirada de nuestros trabajadores, el golpe de vista es importantísimo para que ellos en estas superficies blanqueadas, grisáceas, puedan determinar si ya ha habido criadero. Este es un criadero que hemos llegado ya tarde. Probablemente ya eclosionaron, ya se fueron, y a dónde se habrán ido los mosquitos que surgieron de estos huevos, ¿no? Aquí hay unos huevos, miren, cuando ha habido tiempo de desecación, algunos huevos incluso aparecen como aplastados, ¿no? Deshidratados. Si ustedes en algún caso de toda esta cantidad de huevos que han pasado por decir 3, 4, 5 meses a la desecación, a la intemperie, y los llevamos a un secuenciamiento de eclosión, probablemente de este salgan 2, 3 larvas todavía viables que podrían convertirse en zancudos, ¿no? Eso es una de las grandes adaptabilidades ecológicas que le permiten pasar temporadas que son adversas a la biología de la SI. Vamos hablando de la larva. Miren, la larva es la típica larva vermiforme de 8 segmentos abdominales, un espacio bastante compacto que se llama el tórax y una cabeza visible que está quitinizada. Se consideran características importantes para distinguir larvas, pero a partir del tercer estadio, la presencia de unas espinas protorácicas y metatorácicas a ambos lados de esta estructura. Hay otras características más patognomónicas que están dadas a través de las espinas que pueda presentar el pecten del, del sifón respiratorio, que es corto, truncado y bastante quitinizado, como también los llamados dientes del peine que se encuentran a nivel del octavo segmento abdominal. La pregunta era que ¿para qué le servía esto a una larva? No sé si han visto cuando nadan,
Cuando nadan estas larvas tienen un movimiento serpenteante, vivoreante, y eso lo pueden hacer en un medio que es bastante, en este caso el agua no es tan fluido como el aire, y ellas parece que eso no les importa. ¿Cómo lo logran? Rompiendo a través de estas espinas y de estos dientes, pueden romper ellos la tensión del fluido del agua, de tal manera que ellos en su medio prácticamente pueden nadar libremente sin mayor esfuerzo. Esto que genera en todo caso cuando vienen las oviposturas y todo, una multiplicidad de criaderos, primordialmente en lugares poco, como les puedo decir, que la población común y corriente no les da la mayor importancia de vida. Acá, si ustedes pueden ver, se puede encontrar incluso algunas personas que crían esta plantita que se llama el agave, ¿no? Para el santito, dicen algunos que tienen propiedades curativas, hacen como unos almácigos y lo hemos encontrado en los baldes donde han puesto el agua para generarle, es que esto no muera y que genere raíces y tener, reproducir esquejes de esta planta. Entonces hay que tener cuidado cuando encontremos eso de buscar adecuadamente en ellos. Otro que hemos encontrado, y este es un criadero peridoméstico, miren, en cajas de pozos sépticos de agua. Esto es interesante. Nos hablan siempre de que el mosquito Aedes aegypti es el mosquito pituco de aguas limpias. Eso tiene solamente un grado de veracidad para una campaña que nos permite ingresar a las casas. Pero el trabajador de control vectorial, el vigilante, el inspector, tiene que saber que también el Aedes aegypti es tan pleomórfico en su adaptabilidad que también puede utilizar aguas hasta cierto nivel de polución o de encriptamiento de la red pública. Otro criadero interesante, y sobre todo este es en zonas de Chulucanas, Morropón, ¿no? Batanes, ¿no? Que utilizan estos, que le llaman justamente batanes, son cilindros o formas de guardar así como tinajas de cerámica de barro cocido, y eso es un criadero muy preferencial por este mosquito Aedes aegypti. La pregunta que nos hacíamos era por qué cuando encontramos esto era en un 60-70% de casos que estaban así descuidados, era factible encontrar criaderos. Esto genera, miren, si ustedes se han dado cuenta, en algún momento han hecho la prueba, la temperatura del agua interna es más fría que en el aire exterior. Esta superficie de cerámica que ha sido tratada como barro cocido genera un intercambio de calor muy interesante. Hacia afuera es caliente y ese calor que emite hace que por dentro el agua esté fría. Y esa agua fría es la que le agrada a la larva de Aedes aegypti. Entonces eso de alguna manera encontramos, por ejemplo, en algunas zonas también de San Juan del Lurigancho, en los arenales de Villa El Salvador, también en las zonas altas de los cerros del Ermitaño, allá en Tupamar o en el Distrito de Independencia, en Comas mismo, en esas invasiones que iban subiendo los cerros, la gente tenía, si no bien tanto estos batanes, tenía de a base de cemento, como esto, ¿no? Que con lo que él habían utilizado como donde juntar el agua para poder hacer su construcción y que el vector lo utilizaba y le sirvió para aclimatarse al clima de Lima, a esos lugares. Lima en el centro mismo, lo que libra muchas veces en el centro de Lima, porque tiene las condiciones de que haya en cantidad de selliti, más que nada es la contaminación de los autos, aunque les parezca mentira. La contaminación de los autos, del parque automotor de Lima, impide realmente que haya unas grandes infestaciones de Aedes aegypti en los distritos más populosos, ¿no? De la Lima, de la Lima cuadrada que le llaman, ¿no? Pero en los distritos de amplia expansión urbana, suburbana, es factible encontrarlo incluso en lugares donde antes habían habido los famosos cementerios y ahora están rodeados de urbanizaciones, asentamientos humanos. Entonces ha generado todo un cinturón de zonas aédicas ya tomadas verdaderamente por el Aedes aegypti y que son capaces de resistir las temporadas frías, como lo pude observar en la zona de la ciudad del deporte que está hacia la zona del Callao, y un lugar también que lo pude observar ha sido en el mismo Rímac, cerca al mismo al hospital que queda ahí cerca bajo el puente. También habían criaderos en las casas así que eran de quincha, o sea, esas casas de construcción hasta colonial, de épocas muy pasadas en nuestra historia.
Una de las tareas que entonces se impone para estos trabajadores y que les genera a veces que el tiempo que se demoran en poder tratar físicamente una vivienda, más allá de los 12 minutos de reglamento, es hacer el colado de las aguas. Este es un método de tratamiento físico para eliminar físicamente la presencia de larvas u otras formas acuáticas del vector. Miren, acá también es importante, a veces en lugares penumbrosos, en las mismas duchas, que la gente se ve porque el calor obliga, como dicen, a tener reservas de agua, que lo guardan pues lo más que pueden ellos. Uno a veces les dice, señor, el agua no debe estar más de 3, 4 días, me dice, ¿y qué quiere que haga? Me dice, si aquí el agua nos llega una vez al mes. Entonces es una pregunta que uno no tiene respuesta. Lo único que queda es aceptar y lo único que nos queda, bueno, señora, mantenga su agua, pero bien tapada y solamente cuando la esté usando, manténgalo un ratito destapado, gaste todo lo que puede y vuélvalo a tapar herméticamente. Lo que pasa es que esa costumbre no es tan arraigada, lo harán 1, 2 veces, pero en algún momento se olvida y el mosquito que está que nos acecha lo va a aprovechar ese descuido. ¿No? Se les da a los trabajadores una linterna, no es para que hagan señales ni nada, es para que ellos puedan buscar, como les mencioné, ese efecto fotofóbico. Cuando ustedes dirigen un rayo de luz al agua, el mosquito va a moverse, va a haber una pequeña disturbancia que el golpe de vista, pues es importante medirse la vista, lo vamos a poder detectar, así sea la larva de primer estadio. ¿No? Otro que a veces he encontrado es que en lugares abandonados donde los sanitarios están así, como dicen, ya en desuso, y ha caído lluvia, también se convierten en buenos criaderos. Vamos a hablar ahora de lo que es la pupa. La pupa es una fase intermedia, o sea, es la fase que va a permitir, a partir de un estado vermiforme como las larvas de primero, segundo, tercer, cuarto estadio, llega un momento en que se transforma en estas formas que parecen como una especie de comas, donde es posible apreciar aquí una mancha oscura que es el primordio de lo que van a ser sus ojos del futuro mosquito y luego va a adoptar esta forma quiescente que solamente se van a hacer móviles si es que el agua es disturbada y ellas se profundizan, ¿no? Con movimientos de sus paletas aquí anales, les permite mantener unos movimientos bastante ágiles, distintos a los movimientos serpenteantes, serpentiformes de las larvas, en este caso, las pupas. La respiración, igual que las larvas, que era a través de su cono de su sifón respiratorio, acá lo hace a través de unos conos o cuernículos o trompetillas, que les llaman otros, que las dirige a la película del aire y abre como una especie de estigmas, una especie de aperturas, toma el aire y luego puede con eso mantenerse entre 2 a 3 horas. Se ha visto cuando se profundizan tanto las larvas como las pupas de SGT, demoran bastante tiempo en volver a emerger para un recambio del aire atmosférico con el cual ellas viven. Incluso se han hecho pruebas en algunos casos de que las larvas pueden estar hasta 2, 3 días sin emerger y eso les da una ventaja competitiva a otras larvas que se ven obligadas a salir a los 3, 4, 5, 7 minutos, como las de anófeles o la de los culex. Entonces, es una forma, se considera incluso que a través de estos niveles de acá de las paletas respiratorias, de las paletas natatorias, hacen ciertos mecanismos de difusión, tanto que de intercambio de como que fueran riñones, también ciertos niveles de presión de oxígeno que les ayuda a respirar y mantenerse más tiempo debajo del agua. Entonces es un detalle importante que en la literatura ha sido casi olvidado y no se implica en nuestro sistema de vigilancia. A veces vemos superficial, si no llevamos linterna, vemos superficialmente el agua y creemos que no hay larvas, cuando realmente estas están bien profundizadas y si el agua está turbia, con mucha mayor razón no las vamos a poder notar. Por eso es importante llevar una buena linterna con una potente rayo luminoso, se considera por lo menos de 2,5 a 7 lúmenes, con chorro de luz, que así como que fuera una espada láser, no sé si han visto las películas de Star Wars, algo así tiene que ser una luz como que fuera esos antiguos, para telespectadores que genera un cañón de luz para poder detectar cualquier movimiento en el fondo de los recipientes.
En algunos lugares, por ejemplo, de selva, donde la gente tiene norias, o sea, ha hecho huecos que están a 15 metros de la superficie del suelo, nos es muy difícil encontrar. ¿Cómo lo descubrí? Se puede descubrir ahí. A veces lo que se hace movimiento del agua y si hay mosquitos que están saliendo, van a aparecer mosquitos a ese allí. Eso ya nos da una idea que ese criadero, un criadero peridoméstico, tiene larvas y hay que ser tratado. Desgraciadamente no se puede hacer físicamente, se tendrá que hacer con productos químicos. En el caso de las pupas, un detalle interesante es que es un indicador ominoso. ¿Qué significa? Que ya llegamos tarde. Si vamos a aplicar un químico, no le va a hacer absolutamente nada porque la pupa no se alimenta. El efecto de alimentación, de captación por ingestión de algún producto químico se da a nivel de larva uno, 2, 3 y 4. No se da a nivel de pupa. Por lo tanto, la pupa, la única manera de poderla controlar es con métodos físicos. Entonces, no sé si han visto, a algunos se les entrega una especie de mallas con las cuales generan la posibilidad de poder colar y obtener, extraer las pupas y poderlas eliminar de que se vayan a convertir en futuros mosquitos en los próximos 2, 3 días. La emergencia del adulto se posa sobre las paredes del recipiente, es un detalle muy interesante, esto demora a veces 2 a 3 horas, generalmente se da en el periodo circadiario de la máxima oscuridad, se dicen algunos estudios apuntaban a una tendencia entre las 2 de la mañana a 4 de la mañana. ¿No? Que los mosquitos tienen que tener una aquiescencia casi total para permitir que toda la quitina de su cuerpo se endurezca y les permita hacer el primer vuelo. Este es uno de los detalles críticos en la vida de estos mosquitos, porque cualquier disturbancia, movimiento, el endurecimiento de la quitina de su cuerpo no ha sido completo, el cuerpo está blando, se dobla, cae al agua y el mosquito va a terminar ahogado. Ese es uno de los detalles por los cuales también se puede evaluar el efecto del piriproxifen, del famoso juvenoide, cuando en la superficie del agua del recipiente encontramos pupas con los mosquitos pegados o con mosquitos ahogados. Nos está indicando que ha habido ahí algún efecto de que la quitina no se le enduró y por lo tanto el mosquito fue inviable, ¿no? Aquí para que ustedes aprecien más o menos de manera comparativa vectores importantes que existen en nuestro medio y tengan más o menos idea. Mosquitos van a encontrar en algunos ámbitos, por ejemplo, en zonas de Loreto. Nosotros llegamos a detectar entre urbanos, suburbanos y selváticos más de 64 especies de mosquitos con 17 géneros, ¿no? Hay unos géneros que, unos nombres bien extraños, Quertesia, Tricoprosopón, hay otros que son culicetas, otros son Oclerotatus, Ocleratus, ¿no? Otro tipo y cuando uno los ve así, cree que todos son iguales y no, hay que tener buena vista y vas a darte cuenta que mientras unos son oscuros con algunos diseños, otros son brunosos, poco atractivos y otros sí mencionan así colores parduzcos, oscuros con ciertos diseños o manchas oscuras que tienen formas estándares. En el caso de Aedes aegypti, los aerinos son como motas, tufos, o lo que llaman ellos manchas de escamas plateadas que le da a ciertos niveles se le da una iridiscencia que les permite a ellos pulular de manera crítica entre los forrajes del campo, las diferentes sombras, esas combinaciones de sombras que se dan con luz en el campo, en la vegetación les permite a estos mosquitos estar muy bien escondidos por estas manchas, por estos diseños que tienen. O sea, el hecho de los diseños, los colores, nos dice mucho de qué tipo de medio o entorno pictórico estos mosquitos prefieren. Ya les he dicho, a ese Yeti son de color oscuro, café. En algunos casos, generalmente prefieren colores penumbrosos, oscurecidos, rojos vinosos para estar ahí más cómodos que en los colores amarillentos, parduzcos o verdosos, ¿ya? Aquí también tenemos la luxomia, miren, este es otro hematófago importante que está dando problemas de leishmaniasis, los culex, que generalmente transmiten filariasis, hay unas filariasis poco estudiadas en zona de selva,
que se ha podido observar y que aparentemente no son tan patogénicas. En el caso de Anófeles es más conocido, transmisor de las famosas fiebres malarias o los paludismos. Esto, a ver, había una denuncia cuando hubo las lluvias, aquí en la organización Ignacio Merino, que tiene historia ahí, que siempre que hay lluvias, su sistema de drenación fracasa y se convierte en una especie de laguna. Parece que esto fuera la zona, esto que le llaman la pequeña Venecia, ¿no? Pero realmente esta inundación, y aparecen zancudos, zancudos molestosos que pican y la gente se molesta y cree que va a tener dengue. Se tuvo que aclarar que sí, verdaderamente aquí sí hay mosquitos, incluso Aedes, pero no Aedes aegypti. Esa es la diferencia. Son otros Aedes scapularis, Aedes nigripalpus, Aedes nigricans, ¿no? Otro tipo de Aedes que sí pueden proliferar en aguas medias caldeadas a partir de lluvias y que están incluso contaminadas con aguas de albañal, de desagüe. A ese itis muy difícil que aquí pulule porque tiene amplia competencia de estos otros vectores, mosquitos molestos que están más adaptados a este tipo de agua. A ese itis en ese caso sí es pituco porque él quiere estar en el agua que la gente cuida para su utilidad. Entonces, esto es importante aclarar. Es muy difícil que en algún momento ese YTI sea muy importante en este tipo de criaderos. No se descarta, porque biológicamente cuando el mosquito necesita supervivir, va a encontrar alguna manera cómo utilizar estas aguas, pero no es lo habitual, no es lo adecuado para ellos, ni es lo que generalmente se encuentra, que es en el 99% de los casos, está en otro tipo de criaderos. Aquí para que tengan idea, esto se sacó como una placa en este caso, para enseñar a los niños, ¿no? En los diferentes ámbitos de urbanos, rurales, suburbanos de Piura, para que los niños estén advertidos dónde pueden haber los criaderos del mosquito. Miren, es esta que se va por todos lados, este bandido, la zancuda. La zancuda tiene una capacidad proliferativa de entre 150 hasta 300 huevos, dependiendo de cómo ha sido su ingesta sanguínea. Ellas prefieren oviponer todo el lote y tienen la característica de que distribuyen sus lotes de 150 a 300 huevos en los diferentes criaderos que ellas son capaces de encontrar, detectar y de alguna manera oviponer, ¿no? Se ha encontrado que hay tendencias muy marcadas, por ejemplo, en llantas, en botas de plástico, o sea, cosas que están así tiradas a la intemperie y que la gente desgraciadamente por su inopia, por su desidia, dejan que sigan ahí y no se dan cuenta que están generando un problema, un foco infeccioso a través de los huevos de Aedes o sea, un criadero. En algunos casos, las tinajas de barro que a veces están colocadas de manera ornamental o que alguien las olvidó porque estuvieron medias rotas, las dejaron ahí y el mosquito le basta que haya aquí un pequeño tenor de agua para ellos tener su criadero, su maternidad. En otros lugares hemos encontrado incluso juguetes con llantas rotas, todo, pero que pueden albergar algo de agua, el mosquito lo aprovechó. Otro detalle, por ejemplo, en zonas de selva, de valle interandino, es típico que también las canaletas si no tienen mantenimiento y limpieza, el agua se estanca. Basta que se estanque 5 o 7 días ahí porque a veces le cae hojarasca, un montón de cosas. El poquito de agua que quede ahí, el vector lo va a aprovechar. En otros lugares, también esto se ha visto en zonas de selva alta, selva baja, en las oquedades de agujeros de árboles, entre las famosas axilas de algunas plantas. Incluso se ha podido encontrar en algunas crianzas de orquídeas. Esto también lo vi en una zona del Ecuador, me acuerdo que nos llevaron a un vivero de orquídeas y en algunos lugares que tenían para generar la humedad necesaria para permitir que el vector tuviera ahí criadero. El otro detalle, los famosos floreros, ¿no? Muy abundantes, sobre todo en épocas donde la gente lleva en cantidad para recordar, homenajear a sus fallecidos. Si no se les advierte que esto en lugar de agua le pongan arena, es un criadero potencial que debe ser destruido. Lo mismo baldes abandonados, latas vacías, botellas que están hacia la intemperie con el pico hacia arriba. Encontré en algunos casos que incluso con niveles así que agua fermentada, ¿no? Aún había ahí posibilidad de que se encontraran larvas muy ruralizadas de ASI, ¿no? Las cánecas, estas famosas cánecas son cilindros metálicos
que han sido calafateados o de alguna manera impermeabilizados con mortero de cemento, diablo fuerte o incluso brea, y para que la gente pueda tener agua ahí, también es un buen lugar preferido por las mosquitas para poner sus huevos y tener ahí criadero. Otro detalle importante a veces en casas donde han hecho el famoso techo aligerado o el aligeramiento con aumento, con ladrillos ahuecados, estos ladrillos ahuecados también pueden albergar cierto tenor de humedad, de agua, y el vector lo va a aprovechar. Ya, esto es muy, como les digo, hay que tener la imaginación muy abierta, pensar, como se dice, como mosquita, dónde pondría los huevos para garantizar que tu progenie se sobreviva. Ellas se aseguran de eso. Aquí hay otro, mire, estos ya son criaderos más que nada de tipo suburbano y urbano, en casas aparentemente con buen ordenamiento ambiental, muy limpiecitas, reciben incluso agua por cañería, o sea, no necesitan acumular mucho recipiente. A veces lo hemos encontrado en estos espacios. Miren, incluso en cáscaras a veces de naranja, de la mandarina, tapitas de plástico o de latón, de cerveza, de gaseosas, en tapas a veces de los famosos toma todo, incluso en cáscaras de estos de palta, ¿no? Que ha sido a medio consumir, o de granadilla. Todo lo que es capaz de mantener agua por lo menos 4 a 8 días, el vector, si lo encuentra, lo va a aprovechar. Entonces es importante que estos residuos orgánicos sean eliminados, los inorgánicos, plásticos también. Si se puede hacer la segregación, enseñar a nuestra población a hacer esa segregación en las bolsas o en los recipientes de acuerdo al color que emana de las políticas de saneamiento ambiental contra los residuos sólidos. Otras veces ocurre que la mascotita ya falleció, murió, se quedaron de recuerdo con su bebedero y a veces por costumbre, por riego, algo así, le cae agua, una lluvia, y esto también puede ser criadero. Incluso también a veces hemos encontrado casas donde a la gente le gusta, en este caso Coleus, creo que se llama esto, les gusta tener esas plantas ornamentales, ¿no? A veces buscamos debajo de esto y sale por aquí volando un zancudo. Vemos acá el famoso, el que le llamamos otros el sumidero, el plato sumidero, y tiene aquí posturas o alguna larvita ya nos está diciendo hola. El vector aprovecha todas esas deficiencias del ordenamiento en casas aparentemente bien ordenadas. También lo encontramos aquí en estas espatas, ¿no? En estas axilas de esta planta que se considera la famosa agave, ¿no? Donde puede haber aquí un poquito de agua y el vector lo va a aprovechar. Esta es incluso una buena cobertura porque hemos visto que cuando encontramos criadero acá, también se encontraban en los alrededores machos. Estaban esperando que las hembritas eclosionen para, después de, como dicen, de la espera, se desesperaban por copular. Otros criaderos alternativos, esto también es un detalle que también quiero llamar la atención. Está relacionado, por ejemplo, a los sumideros de los lavaplatos o donde uno coloca aquí, esto va lentamente, va cayendo unas gotículas y esto a veces no tenemos el cuidado, las amas de casa hay que advertirles que aquí esto debe ser limpiado cada 3 o 5 días para eliminar el agua que queda debajo. Si he encontrado positividad, no sé, que tuve experiencias en Pucallpa, en Trujillo, en algunas zonas de Lima mismo, con este tipo de criaderos. Otro que se encontró, que también en una investigación, esto fue en un centro laboral de un banco, imagínense, que tenían ahí la característica de un dispensador de agua. Tiene acá también una especie de un abrevadero, donde el agua que no cae en el vaso por casualidad se derrama, va aquí a un colector. Este colector, también el vector, de alguna manera sienten la tensión de humedad aquí y van a poder utilizarlo de criado. Otro también que hemos encontrado, si ustedes han ido alguna vez a casas, aparentemente que ha habido casos de gente, como dicen, a uno, digamos así, de lo que llamamos VIP, o sea, tienen casa muy lujosa, todo, pero hay mosquito. ¿De dónde sale ese mosquito? No está en baldes, no está en cilindros, no está en nada de lo que hemos visto actualmente. ¿Dónde lo encontramos? En algunos casos, viendo el intercambiador de calor que tienen estas famosas refrigeradoras non-frost, tienen atrás este colector que poco a poco el agua condensada va cayendo aquí.
y se forman pequeños charquitos que si no hay el cuidado de la limpieza por lo menos una vez al mes, el vector lo encuentra y lo convierte en hierro. Generalmente está oculto a la vista, no lo vemos. Entonces el inspector, como les digo, tiene que ser muy, como le llamamos antiguamente, muy gazmoñón, muy gandul, o sea, un golpe de vista muy importante como inspector que es para determinar las posibles fuentes ocultas o encriptadas de criaderos ahí, que a veces son mucho más importantes que aquellos que sí son fáciles de encontrar. Ya les digo, este es el famoso juego del ampay. Y este es un ampay mortal, ¿por qué? Porque para el vector, el que le encuentre en su criadero, un inspector adecuadamente lo va a eliminar, o sea, es la muerte de su progenie. Pero si nos descuidamos, por ahí no lo encontramos, hacemos un trabajo de mala calidad, esos mosquitos que salgan, no sabemos, en algún momento pueden transmitir, ya alguien puede después salir perjudicado y hasta morir por las picaduras de un vector. ¿Ya? Mucho cuidado con esto. En relación a eso, a esas actividades de vigilancia que nos determinan los criaderos, las positividades, las viviendas que se están encontrando, que tienen el saneamiento imperfecto contra la SIT, se utilizan entonces las llamadas controles químicos. En este caso es el control químico larvario. Es a través del uso actualmente lo que se está usando en un producto llamado piriproxifen, que realmente no es un larvicida, sino un IGR. IGR por sus siglas en inglés, que significa Insect Growing Regulator, o sea, regulador del crecimiento de insectos. ¿Y qué es lo que hace este piriproxifen? Simple y llanamente, cuando lo aplicas al agua, las larvas que han eclosionado lo van adquiriendo paulatinamente hasta ciertos niveles en que esas hormonas les van a impedir convertirse en mosquitos. O sea, la fase de pupa y en la transformación o metamorfosis de pupa adulto van a ser drásticamente reducidas, las probabilidades de éxito van a ser muy bajas, de tal manera que la carga de mosquitos picadores y por lo tanto transmisores de dengue va a ser nulificada o drásticamente disminuida a una probabilidad que se considera de control. El tema es poder estar consensando constantemente que este fenómeno se está produciendo, ¿no? Y no vaya a ser que nos sorprenda que ya las larvas se volvieron resistentes y es como que esa hormona ya no funciona con ellas. La pregunta es cuántos de los que están trabajando con este producto, con estas actividades, están haciendo ese tipo de pruebas porque ya tenemos como 5 años utilizando el piriproxifeno, ¿no? En algunos casos, miren, se utilizaban aquí estos goteritos para determinar la positividad y luego se procedía a hacer el famoso lava-lava con un raspado para eliminar la posibilidad de oviposturas y luego la desecación de este tipo. Esta es una caneca de plástico, ¿no? Que está sin tapa, miren. La gente a veces generalmente lo compra, ¿no? Estos son productos químicos que a veces vienen y algunos comerciantes lo utilizan porque saben, advierten la necesidad de la gente de tener recipientes más o menos de 200 litros para ahí guardar su agua. Antiguamente nosotros utilizábamos el llamado Temefos al 1%, que eran unas bolsillas, ¿no? A través de una tela y que se colocaba y que se garantizaba un uso por lo menos por 3 meses de eficacia, decían, ¿no? Las pruebas que hacíamos nosotros determinaban que tenía una eficacia aproximadamente de 2 meses y medio. O sea, ya al tercer mes prácticamente ya había sido su eliminación del temefos, del producto que mataba a la larva, ya no era tan eficiente y más bien podía generar resistencia a las nuevas oviposturas. Por eso era importante los recambios que se cumplieran dentro de ese calendario de actividades. Pero actualmente, luego se cambió por el llamado piriproxifen al 0,1. Miren, este era el 1% y este prácticamente es la centésima parte. ¿No? Si lo llevan centésima del kilo, esto pasa a ser la millonésima parte. Entonces, porque en este caso, por cada 50 litros de agua, ¿no? Acá utilizamos al 1%, si serían 10 gramos para 100 litros de agua. Tenían ciertas medidas, a los trabajadores hay que darles ciertas tablas para que ya no estén haciendo tanto cálculo mental, sino inmediatamente dicen, ven al ojo, dicen esto es de 200 litros, entonces aquí le tengo que aplicar 20 gramos, en ese caso del Temefos, pero ahora que utilizan piriproxifen, si es de 100 litros, entonces le voy a aplicar 0,2 gramos, ¿no? Y para eso se utilizan estas cucharitas
llamada cucharilla dosificadora, que es, de acuerdo a la marca comercial, tiene que utilizarse la que la empresa recomienda. No se puede utilizar la de otra empresa porque aquí hay un efecto de granulometría. Un producto comercial son más finos, otros son más gruesos, y la granulometría en sus cucharitas dosificadoras no es igual. Y ese es un detalle que en los programas de capacitación al personal nuevo que se va escribiendo al programa tiene que ser advertido. Si no, podría estar entrando a una sobredosificación o a una dosificación inadecuada que va a traer a la larga problemas. Miren acá, más actividades de vigilancia. La vigilancia es clave. Las visitas a las viviendas, es necesario lograr convencer a la población de que el trabajo que uno va, porque a veces uno dice, ¿a qué viene? A ver el agua. No, uno le puede decir de una manera así muy simple eso, pero realmente vamos a ver mucho más que eso. Vamos a inspeccionar el recipiente, vamos a generar una visión fiscalizadora hasta cierto punto de un probable foco infeccioso en esa casa. Y el foco infeccioso no es de cualquier cosa, es de un peligroso vector que ya estamos viendo, de acuerdo a las estadísticas, ha causado en el Perú prácticamente ya más de 200 muertos. Está calculado que en el Perú, si sigue estas tendencias, vamos a tener casi 800 muertos por dengue al final del año. O sea, nos faltan todavía unos 500 a 600 personas que no sabemos de en qué parte del Perú ni a quién van a afectar, que pueden estar corriendo en este momento su tiempo de vida, que si los pique el zancudo, puedan morir. Entonces, este trabajo, por desde ese punto de vista, es importantísimo. Grábenselo. No es un trabajo baladí, a veces es despreciado, ya el abatizador, el gusanero, ya vienen a fastidiar. Hay una promoción imperfecta que no está dándole la nobleza que este trabajo tiene. Si no hemos logrado ennoblecer a nuestros trabajadores, por muy humilde que éste sea, por muy biólogo que se dedica, como dicen, el biólogo gusanero, el biólogo loco, es porque la gente todavía no ha sido advertida de que este trabajo salva vidas indirectamente y que llega a ser hasta cierto punto mucho más importante que estar en una epidemia al trabajo de salvavidas de una enfermera, de un grupo de enfermeras, médicos o epidemiólogos. Miren qué importante es esto. Nosotros si logramos hacer la contención a este nivel, el trabajo de la enfermera, de esos equipos que están en las ubiclinics, estarían dedicados a otras enfermedades, no a esta que puede llevar a fatales consecuencias. Entonces, otro mensaje que les dejo acá es, busquemos que nuestras direcciones de promoción de la salud, las oficinas de comunicaciones y las estrategias psicosociales del Ministerio de Salud ennoblezcan este trabajo, que la gente implique o que quien cuando te toque la puerta a un abatizador la gente lo reciba con gusto porque este trabajador lo que quiere es que no te enfermes. Es un trabajador que lo que quiere es que esa persona no esté con las angustias de las fiebres, de los dolores, porque el dengue es una enfermedad fastidiosísima y que llegado su momento te digan que tu familiar o tú mismo, tu vida puede estar corriendo peligro. Porque una vez que entras en pre-shock o shock, necesitas sí o sí UCI. Y ese es un paso muy traumático. Me gustaría en algunos casos que la parte promocional nos hablara a nosotros con testimonios directos de gente que ha pasado por esa angustia, con con las salvedades pedagógicas del caso, para que ellos hablen de su experiencia a nivel tete a tete, así con las poblaciones. Ya que no hable la enfermera, que no hable el médico, que no hable ni el biólogo, que hablen estas personas que han pasado por esas angustias. Y estoy seguro que ese plano comunicacional, ese clic emocional va a ser mejor trabajado cuando vea uno que cualquiera puede estar en riesgo, que a cualquiera le puede pasar. De repente uno dice, no, yo estoy joven, y no me pasa nada. Sí, pero piensa que puede ser tu padre, que ya es más anciano, tu mujer, que en algún momento la vas a embarazar, tu hijo que está yendo al colegio y que te abraza con alegría cada vez que viene y te da una satisfacción, que en algún momento lo puedes perder. Entonces, este es un detalle clave en la parte sociológica del manejo de lo que es las inspecciones y los controles larvarios a nivel de las inspecciones domiciliarias y peridomiciliarias. También se hace el control físico, mecánico, a veces la gente se acostumbra o se malacostumbra que sea el trabajador el que venga a limpiarles el recipiente cuando eso es una obligación del mismo dueño del bien. Esto en algunos casos se dio la directiva que lo podíamos hacer cuando encontremos personas
deshabilitadas por su edad, por su falta de vigorosidad, lo tenga que ser el trabajador, pero debe ser una cosa que se hace una sola vez pedagógicamente, enseñándole al padre de familia, al esposo o a la misma ama de casa la técnica de cómo debe hacerlo y a partir de ahí simplemente vigilar que lo haya hecho por lo menos una vez al mes. Con eso me contento yo, aunque la norma nos dice que debe hacerlo semanal. Lo mismo el uso en este punto crítico que son los cementerios, el uso de arena y no de agua. Miren, a veces tenemos que estar pasando por el sentimiento de destruir esto que la gente le costó. Uno dice, oye, a mí me ha costado esos 5 soles y ya tú viniste y me lo botaste. Y ahí te va a jalar las patas el muerto, dice. No, pero no, uno lo que quiere es que no te estés, no, el próximo muerto no estés tú en un nicho de estos. A veces uno tiene que contestar pachotada por pachotada, pero a veces hay personas que no entienden si no se les dice las cosas de esa manera. Este es otro, el famoso lavado escobillado. Hay campañas, ¿no? Me gustaría que a veces estas campañas que se hacen con madres de familia, padres, sean evaluadas y seguidas y darles estímulo a aquellas que mantienen y poco a poco ya irlas dejando libre. El otro es el famoso uso de los gorritos tipo Cali Colombia, algo así le decían estos, que son como una especie de unos, como unos toldillos con un elástico que permitía generar en estos recipientes que no tenían tapa, una especie de hermeticidad. ¿No? Pero que encontramos a veces que la gente los había sacado y los utilizaba para poner las medias sucias de sus hijos, los calzones del marido, usaban como bolsas de ropa sucia, ¿no? Entonces eso molestaba porque le decía, señora, el mensaje ha sido esto, porque no, que ya eso le pongo mi maderita y esto, déjeme usarlo para... No, no, no. Hay que enseñarle a la gente que lo que se ha ideado para un uso de salud pública no puede estarle dando un mal uso según sus conveniencias. Ese es un detalle de educación y de respeto. Bueno, esto creo que el compañero en el tema del control de adultos lo va a hablar, creo, posteriormente. Por el momento ya yo, como dije, termino con este lado. No sé si hay alguna pregunta o algún tema que haya quedado para poder discutirlo o alguna duda que haya que absolver. Muchas gracias. Bueno, Salvador, te agradecemos tu ponencia magistral, muy interesante, puntual. Vamos a pasar a la sección de preguntas, a ver si Quique me ayudas, por favor, con el micrófono. Quique, por favor, si me ayudas con el micrófono para ver, ¿tienen el micrófono activado? Dirigida de repente algunas preguntas. Buenas Bueno, noches. acá Juliana Aguirre, sí te escuchamos. ¿Alguna pregunta, Juliana Aguirre? Te escuchamos. Puedes usar el micrófono. Puedes activar. Hola, buenas noches. Sí, Juliana, te escuchamos. Sí, tengo algunas consultas Sí. y serían las siguientes. No estoy segura si durante la siguiente ponencia vayan a desarrollar el tema de la infusión de gas que se usa para las ovitrampas. Con respecto a la vigilancia, Salvador, sobre el tema de ovitrampas. Ya, las ovitrampas es un sistema agregado, no es un sistema que se contraponga a la visita domiciliar, que se mantiene como el gol estándar, como digamos actualmente en la norma que utiliza el Ministerio de Salud. Incluso en la 198 que salió el año pasado, se sostiene igualmente. Ovitrampa está cogiendo poco a poco un impulso por las nuevas estrategias que la OPS-OMS está implementando o que quiere que los países implementen, como por ejemplo el uso de la Wolbachia, los mosquitos transgénicos, indicadores de adultos. En el caso de lo que tú estás hablando, de la famosa infusión del pasto, es una infusión que tiene la capacidad de generar una mayor atractancia, según el estudio que presentó INS cuando esta técnica se afinó para el Perú operativamente, genera un 400% más, o sea, 4 veces más de adherencia de captación de mosquitos que solamente colocando agua decantada o agua sin cloro. Entonces, dentro de la regla del famoso PSU 11, número 11, el famoso protocolo sanitario de urgencia, nos indica que es de protocolo utilizado. Esa tiene que ser de pasto semiseco, lavado, ojo, porque en algunos casos cuando yo supervisaba,
la gente se quejaba, me decía, ¿por qué algunos ya no quieren que se utilice? Y hablando así muy, como dicen, de alguna manera discreta con las amas de casa, me decían, no, ya no quiero, señor, ¿sabe por qué? No tanto que digo a mí, sino que está generando un feo olor, me dice mi esposo se agata. Y era verdad, yo, y mi olor pues a excremento. Entonces empecé a estudiar el tema y qué era, ¿no? Cuando hago el seguimiento de todo el protocolo, veía que los que llevaban el pasto no tenían el cuidado de primero lavarlo. Los recogían de pasto donde a veces el agua de albañal había humedecido ese lugar y prácticamente lo que estaban llevando era un pasto impregnado de materias fecales, donde habían coliformes que después fermentaban y daban esos malos olores. La idea era dar un olor de pasto macerado, no de excremento. Entonces eso es lo que estaba generando rechazo por parte de las casas que habían aceptado primero de buena gana tener estos dispositivos. Entonces esto también es un llamado a atención para que los procesos de supervisión se vea este detalle. No está en el PCU este detalle, por si acaso. En el PCU simplemente dice que se utiliza esto, pero no se da el cuidado de que el pasto primero debe ser bien lavado para evitar que vaya con algunas materias que lo contaminan y al momento de la fermentación no solo fermenta el pasto, sino otras cosas y genera malos olores. Entonces, eso es para el tema de las ovitrampas, genera la adherencia, se utiliza papel toalla, de tal manera que a los 5 o 7 días se recogen y se está evidenciando indirectamente la presencia de adultos por las oviposturas. Los huevitos que han visto ahí no se van a encontrar ya en la superficie del recipiente, sino en esa película que hemos dejado, que es un papel humedecido, donde el mosquito es como es una trampa, o sea, le hemos hecho una trampa al zancudo para que revele su presencia a través de sus oviposturas. Los indicadores que se utilizan ahí son el índice de positividad de ovitrampa y el índice de densidad de huevos por ovitrampa. Los dos son altamente indicativos cuando más del 40% de positividad, el famoso hipo es mayor del 40%, yo ya lo consideraba el 20%, ¿ah? Pero la norma dice más de 40, ya se considera que se pueden hacer actividades de fumigación. Y en el caso del índice de densidad de huevos, cuando sobrepasa también el 40% y es sostenido o de repente es mayor en las siguientes 2 semanas, también es dable hacer actividades ya adulticidas. Desgraciadamente esto todavía es decisión no tanto del entomólogo, sino con datos también de casuística y epidemiológicos. No sé si está respondida la pregunta a la señorita que la hizo. Sí, sí podría comentarnos acerca de cómo se prepara el té, perdón, en la infusión de glass, y cuánto Bueno, tiempo dura ese macerado o por cuánto tiempo debería tenerlo y luego renovar el glass. a ver, ahí hay una fórmula que nos dan que es de 20 gramos por cada litro de agua. O sea, tú tienes que utilizar ese macerado puede ser con las mismas hojas y tallos del estenotafres, o sea, el pasto común de gras de estadio, de jardín, y lo tienes que mantener ahí en agua decantada, o sea, agua sin cloro, en oscuridad por lo menos durante 5 días. ¿Eso qué significa? A ver, en tu programa tú tienes que hacer la aplicación, la puesta de tus ovitrampas los días lunes o martes. Generalmente nosotros preferimos que sean los lunes para que dé un plazo de margen en caso que haya algún error o algún feriado que te trastoque el cronograma. ¿Qué pasa? Lo que tú tienes que hacer ahí es ese macerado que has puesto durante 5 días en oscuridad, sacarlo, diluirlo si no mal recuerdo, en 8 partes, ¿no? A la cantidad en litros de ovitrampas que necesitas tú tener. Eso lo puedes llevar en una botella y se utiliza solamente en ese día. Lo que te sobra tienes que eliminarlo y volver a preparar para la siguiente semana. Esto es algo, ese es parte del trabajo, que ese macerado no pase mucho tiempo porque entonces empieza a generar otras fermentaciones que en lugar de atraer al mosquito, más bien lo va a alejar y va a atraer a otros insectos indeseables. Ese es el tema con el tema de las ovitrampas y el preparado
que es simplemente un aditivo para generar mayor atractancia al agua que estamos aplicando. Ya, y una última consulta. En cuanto al uso del piriproxifen, la recomendación en cuanto a la aplicación, ya sea en forma de como envolturas o sueltos, ¿cómo es lo más recomendable? Según la norma, entiendo que si se hacen estos moñitos, que estos no deben estar muy presionados como para Muy que esto se compacto. pueda disolver. Sí, tienes que hacerlo así como que fuera una bolsita de té filtrante, o sea, el polvillo debe estar suelto, no debe estar compactado, porque eso lo que puede generar es que más bien al momento que el agua cae, tú no sabes la calidad del agua, ese es un detalle que se les ha pasado. Yo he encontrado a veces en algunas aguas demasiado duras, que más bien genera como una especie de una película, ¿no? Como una película babosa que más bien impide que realmente fluya la cantidad adecuada del ingrediente activo. Y no me garantiza que ahí los mosquitos realmente, cuando se transforman de pupa a mosquito, todos mueran, sino que algunos sí sobreviven y pueden volar y son viables. Yo he hecho ese tipo de pruebas con diferentes tipos de aguas acá que nos llegan a veces de acuíferos, por ejemplo, de zonas de Querecotillo, versus de algunos que vienen de la red matriz, de zonas, por ejemplo, de Curumuy, acá de la zona de Piura, pero que llegan a distritos como Bellavista o la misma, algunas zonas de Sullana. Y el efecto al cabo de cierto afecta tanto la residualidad como la eficacia del producto. Los mejores resultados los obtuve, eso sí me duele decirlo, con productos importados, algunos venidos directamente a través de una donación de Brasil, pero el producto era japonés versus otros dos productos de marcas de un importador peruano, de un fabricante mexicano, y el otro un fabricante peruano netamente, ¿no? Que tiene su planta allá en Lima, donde los resultados eran diametralmente muy distintos. En el caso del importado japonés, sí me daba garantía de por lo menos casi sobrepasaba incluso los 3 meses de la garantía que la norma técnica me pide o la misma compra de la licitación. En cambio, los otros con las justas uno llegaba a los 2 meses y el otro con la justa sobrepasaba el mes una semana. Entonces, los recambios, por eso nos decían que ya no se hacía una vez cada 3 meses, sino una vez cada 2 meses. O sea, dejando un mes lo aplicas, un mes descansas, al otro mes inmediatamente vuelves a reaplicar con estos resultados, ¿no? Tengo entendido que ha habido incluso ciertos reclamos por el tema de la compra, habido ciertas disquisiciones técnicas ahí, pero como les digo, al momento de implementar estas estrategias, uno tiene que estar muy clarificado los efectos de la misma agua donde estás aplicándolo versus el efecto esperado del producto que te dice el fabricante. En algunos lugares, por ejemplo, en Morropón, se opusieron totalmente porque ellos a sus aguas decía que cuando con esa agua que había sido tratada con el piriproxifen, le generaba un mal sabor a la chicha con la cual preparaban, ¿no? Maceraban ahí su chicha y habían perdido la clientela. Entonces ahí se tuvo que hacer otro tipo de estrategia y apareció pues el uso de la malla, técnicas ¿cómo se llama esto? De colado del agua, o sea, métodos físicos para poder, en estas poblaciones que vivían de ese negocio de hacer la chicha, donde no se podía utilizar ni el Temefos y después el piriproxifen. Colega, Salvador, hay dos preguntas. Sí, todas Tengo las que de sean, por Julio favor. César Uscamaita. Pregunta, ¿Ya? ¿en qué departamento del Perú en la actualidad hay mayor incidencia de dengue? ¿En qué departamento? Ahorita es Lima. Y ¿En qué luego lo que, departamento? como ¿En qué región es departamento del Lima. Perú? Perdón, ¿me escucha? Sí, sí, Ya, la pregunta de Julio César Uscamaita es, ¿en qué departamento del Perú en la actualidad hay mayor incidencia del dengue? es Lima. La mayor incidencia es Lima, tanto por nivel de poblacional como por nivel de distritos que están siendo afectados y también por las tasas de incidencia y prevalencia. El que le pelea ahí el primer puesto a Lima, aunque parezca mentira, es Ica. Y luego está Piura ahí, casi ya que le está, como dicen, siguiendo la colita, la Libertad. Y está ahí otro que también, aparentemente
estaba pasando piola, que es Lambayeque, que está ahorita en pleno ascenso. eh, Se considera que los ACMEX, o sea, los picos máximos de transmisibilidad deben obtenerse en las próximas 6 semanas, de tal manera que la recomendación que se ha hecho, y yo también la reitero, estas semanas son decisivas. Si no implementamos rápidamente actividades de control masivas, rápidas, oportunas, con coberturas adecuadas, esos ACMEs van a romper récords históricos en nuestro país. Ya lo ha tenido Argentina. Argentina ahorita se ha echado en brazos del cambio de clima austral que ellos de alguna manera les va a favorecer y va a reducir, y también que ya han empezado sus campañas selectivas de vacunación. En el caso de Brasil no es así. Brasil sigue aumentando, ya pasó el millón de infectados, más de dicen 1.300 muertos, y algunos estados siguen en ascenso pese al cambio climático al otoño. Las zonas de Brasil hay zonas bastante tórridas donde el otoño igualmente sigue siendo caluroso, y más bien las temperaturas bajan a niveles que son más óptimos para el vector. O sea, a diferencia de Argentina, en Brasil no hay la esperanza de que el clima les va a ayudar. En el caso de Perú, que tenemos 3 regiones bien marcadas, sí va a haber algunos cambios importantes en algunos departamentos, en algunas regiones, versus otros donde más bien el vector va a mejorar su disponibilidad de vector, porque las temperaturas se van a adecuar, no, ni con mucho calor ni con mucho frío, o sea, dentro de su franja más óptima. Esta es una grave amenaza, señores. Y la parte, la macro norte es una de las que está ocurriendo ya. Yo lo puedo decir ahorita por las cifras que se están manejando, y la otra es Lima, en algunos distritos que son mesotérmicos y que tienen zonas arenosas. El tema edafológico, el tema de la famosa teoría telúrica de la distribución de epidemias como el dengue, se está cumpliendo inexorablemente en estos distritos. Yo les recomendaría que entren a la página amigable del Inforuz, de la misma Dirección General de Epidemiología e Inteligencia Sanitaria, y estén ahí al tanto de los mapas de calor para que se den cuenta, si viven en Lima, en qué distritos tienen mayor riesgo de enfermarse, de ser infectados por el mosquito Aedes aegypti y tener un dengue. Ahora el tema es quién va a ser dengue grave o no, va a depender de la inmunoprevención que tengan, si han tenido una primo infección, o de repente que están debutando a la enfermedad y probablemente sea un dengue leve. Sin embargo, eso muy poca gente está capacitada en saber esa previnencia, porque nunca tuvo el cuidado de decir, oye, ya me dio la fiebre, pero ¿fue o no fue dengue? O ya sí fue dengue, pero ¿qué serotipo? No lo saben. No están ni en su historia clínica. Exxon Riega comenta, en la tarea de difundir la lucha contra el vector, estamos descuidando el trabajo en las escuelas. Los escolares son los principales humanos en los patios de las viviendas y su curiosidad innata permitiría que puedan detectar los criaderos precozmente. Debería crearse o fortalecerse una línea de capacitación de los colegios. Es un comentario que hace Edson Riega. Si Sí, tiene un miren, comentario aparte. claro, yo tengo una experiencia que no fue muy grata cuando quise imponer esto hace más de 20 años en algunas escuelas, porque teníamos acá una plataforma de transmisión en Máncora, Órganos, zonas que eran turísticas, y nos dimos cuenta que los niños, por su curiosidad innata, son preguntones, y si hay algo que les llama la atención y se capta la atención, y captar la atención de un niño no es cosa muy fácil, ¿ah? Y lo peor de todo, sostenerla. Y los niños tenían mucha atención, mucha fijación por esto del mosquito. Cuando les hicimos la práctica de ver cómo de unas larvitas, le llevamos ahí, las dejábamos ahí, después cuando abríamos, a los 3, 4, 5 días veían que se habían transformado en otra cosa y de repente aparecían mosquitos. Para ellos era como magia. Eso los ayudó a implementar a un así piloto, el entomólogo escolar. Yo me acuerdo perfectamente, esto lo trabajamos con la dirección de promoción, ¿no? Los profesores se entusiasmaron, todo eso. Y entonces llegamos a la fase en que el niño se convertía en una especie de vigía entomológico en su casa. Si él veía larvas en el agua cuando había cocinando a su mamá, inmediatamente avisaba a su profesora, y a la casa le caía el inspector, el médico, ¿no? La gente que estaba comprometida para el control. Pero ¿qué pasó? Que los padres de familia se convirtieron en enemigos, porque dijeron que al colegio habían mandado a sus hijos a estudiar y a no convertirse en gusaneros. Imagínense ese grado de ignorancia de la población, con el cual fue un choque sociológico bastante grande. Yo estaba, como dice, pues 20, 30 años más joven. No me había percatado ese detalle, y desde ahí cambió mi visión
completamente de lo puramente biológico, científico, a una visión bioecológica, biomédica y también social. Ahora yo busco que el biólogo tenga también un rol social y tenga injerencia en los planes curriculares de lo que se enseña en las ciencias biológicas o lo que le llaman ahora sanidad y ambiente, no se le han cambiado los nombres. Antes para nosotros era ciencias naturales y ahí nos enseñaban todo. Ahora no, se tienen unos nombres medio raros, pero no se les enseña este tema para lo que los prepare ante una amenaza constante en sus propios poblados y en su propia casa. Y lo peor de todo, cambiar la mentalidad de gente ya con su edad, ¿no? Con sus ideas, es más difícil aún. Entonces tenemos que trabajar muy fehacientemente, no solo con los niños, también con los padres para que ellos acepten que esto se les está preparando al niño con una educación para la vida, no para estar ahí vegueteando con fábulas de TikToks, cosas estúpidas que se ven ahora muy frecuentemente en los estadios, ¿no? De los famosos celulares o de las redes sociales, ¿no? Si ustedes ven ahí, les aseguro que hagan una encuesta toditos en sus redes sociales ahorita y van a ver que va a ser muy raro que alguien les envíe un detalle de un TikTok dedicado a estos temas. Les aseguro. En cambio, de estupideces y media van a encontrar cantidad que más bien a la gente termina embruteciendo, de tal manera que no está pensando que en este momento hay peruanos que están padeciendo. Acá solamente en Piura, hoy día, ya hemos pasado las 100 camas ocupadas por dengues graves. Estamos a solamente unos 20, no, disculpen, unos 20 más o menos para decir que hemos colapsado en ese aspecto. Y una vez que se dice colapsado, lo que significa es alguien va a morir. Si alguien se enferma, no es adecuadamente tratado, se demora a llegar, va a llegar con shock, necesitaban la cama UCI que no existe en ese momento hasta que la encuentren, ese paciente probablemente pase a mejor vida. Es una amenaza seria, señores. No queremos que esto, nadie está libre, pero hay personas y sectores, conglomerados sociales que son más vulnerables que otros. En Lima, ustedes lo van a ver, es como un caleidoscopio. Dentro de distritos que tienen altas infestaciones, hay lugares, barrios más afectados que otros. Por eso es importante que vean los mapas de calor y yo propongo que el tema de la Sovitrampa sea parte de la estrategia y que de repente pase a ser la herramienta, el sine qua non para la vigilancia, para establecer lo que llamamos nosotros el control adulticida prematuro o preventivo promocional antes de una epidemia de casos. O sea, yo para mí la epidemia ya es el mismo zancudo o en todo caso es el mismo criadero. Acá en Piura ya parece que lo están entendiendo, no nos dicen, ya no nos dicen sin zancudo no hay dengue, ahora nos dicen, después nos decían sin larvas no hay zancudo y sin zancudo no hay dengue. Ahora lo que dicen es sin criadero no hay larvas y sin larvas no habrá zancudo, por lo tanto no habrá dengue. El mensaje va a ir calando poco a poco hacia el criadero, a la eliminación del criadero, que nos va a permitir garantizar que la carga de picaduras de los mosquitos va a ser, no va a llegar a lo que llamamos la masa crítica, al volumen crítico que genere brotes o epidemias importantes. Y a partir de ahí los canales endémicos van a ser más estables. No sé si está Salvador, contestada la pregunta del colega. hay dos preguntas. Bueno, dice Sí, sí, acá, todas las que sean. dos preguntas. Buenas noches. ¿Nos podría Sí, compartir las sí, estrategias todas de las que puedan campo? hacer, por favor. Buenas noches. ¿Nos podrían compartir las estrategias de campo que aplica tanto en la actividad de control larvario y nebulización? Bueno, parte de lo que yo he mostrado hoy día es lo que se hace habitualmente, no solo en Perú, sino a nivel mundial, que es Ot- la unidad de medida, la ingreso a las viviendas, la inspección muy rigurosa, la información honesta. Este es un detalle importante porque hay gente que a veces va descontratada, no la entrenan bien, o a veces fallan, da falsos positivos o falsos negativos en las viviendas cuando sí tienen larvas, o a veces inventan el dato, lo cual es peor. Y lo que cuando uno ve las tendencias dice, ¿y esto qué está pasando? ¿Está Hay otra bajo? pregunta, ¿No Salvador. encuentran? ¿Qué opinas Sí. sobre el fumigatón? El fumigatón es una especie de lo que le llaman, solamente es una palabra promocional, ¿no? Es lo que se dice, así como hay bailetón, el fulbotón, el chocotón, es una forma solamente ribombante de decir que va a haber una fumigación masiva. Solamente es un blue publicitario. Bueno, acá dice otra cosa. Ahora, Promoción de la Salud ha presentado el programa Alcoholes sin Zancudo. ¿Qué ¿Cómo? tanto nos ayudaría? ¿Alcohol?
al Ah, colegio. alcohol. No, claro, esto es que se ha visto, miren, esto también es un detalle que a veces a mucha gente se le ha pasado. Están muriendo, la tasa de letalidad en niños preescolares y escolares se ha elevado más de 4 veces a la epidemia que tuvimos el año pasado, que ya se había elevado a casi a 1,7, o sea, casi 2 veces a lo habitual. ¿Qué significa esto? Que con cada epidemia están muriendo más niños, que está prácticamente equiparando la muerte que se esperaba más que nada en el grupo etario de la tercera edad. Esto está englobando que niños de 5 años, a veces unos neonatos y adolescentes de 10, 11 años fallezcan por dengue. ¿Qué está pasando? Lo que se ha visto a nivel virológico, bueno, no sé si se va a tratar este tema, pero es un tema importante porque los virus también han evolucionado y por lo tanto la fisiopatología. Y lo que se ha visto ahora actualmente es que algunos niños que ya fueron afectados y los padres no se dieron cuenta que tuvieron dengue, lo creyeron que era una gripe o otra cosa en epidemia pasada, ahora resulta que con un serotipo distinto están generando en 2, 3 días, en menos de 3 días, estados de pre-shock. ¿Y qué ocurre? Que a veces van a servicios de salud y en los servicios de salud no son atendidos adecuadamente. Las epicrisis son realmente, ¿cómo le puedo decir? Horrorosas. Casi un 70% de estos niños pudieron haberse salvado si se aplicaban estrictamente los protocolos que ya se conocen. O sea, lo que mencionó la LOM acerca de que a veces el mismo sistema de salud es una amenaza a la vida del paciente, se cumplió en nuestro país. Más del 17%, él mencionaba valores de promedio para ciertas latitudes de entre el 17 hasta el 40%, imagínense, en África. ¿No? Donde a veces por cuestiones logísticas, por cuestiones estructurales, es comprensible, pero en países como el nuestro, que se supone estamos en una vía de desarrollo económico, de que vamos a entrar a la OCDE y todo eso, sigan ocurriendo errores fatales. Médicos que a veces prescriben medicamentos que están contradichos a un tratamiento de sostén del dengue. Personas que en lugar de seguir las normativas que mencionamos de hidratación, simple hidratación, empiezan a tomarse un montón de cosas, remedios caseros que están apareciendo en las redes sociales y todo, que no tienen ninguna base científica y más bien terminan agravándose. Y ha habido casos entonces en la epidemia que gente que ya ha estado, como dicen, entre comillas, manoseada farmacológicamente, llegan ya prechoqueados y prácticamente es muy difícil sacarlos. Ayer tuve acceso a una información, por ejemplo, lo que estaba pasando en La Libertad, en algunos distritos de Lima. Resulta que la tasa de letalidad a personas que entran de shock grado 1 a grado 2 prácticamente es 70 al 100%. Acá en Piura, gracias a que se han hecho algunos correctivos, lo hemos bajado al 50%. O sea, si entran dos, uno vive y el otro muere. Pero en Lima a veces de diez que entran a esos grados entre 2 pasan a 3 prácticamente 7 8 van a morir. Y uno, dos, por ahí se puedan salvar. Entonces, esto es un detalle que a la gente no se le dice, aparentemente son poco más, dice, son 230 muertos para el COVID murieron 200,000, claro, pero la angustia, ¿quién te la quita? El que se murió es otro peruano. Se ha muerto a veces, como dijo el doctor Cirugarte alguna vez, cuando muere una gestante, no solo muere ella y su bebé, también se destruye una familia. Todo un tejido social es destruido. O sea, aquí hay consecuencias sociales que van más allá de la simple muerte de los casos, que no solamente lo vamos a cuantificar en números de personas que pasaron a mejor vida, sino también de lo que queda de una familia destrozada, de un tejido social totalmente roto y que generará pues, más pobreza, más rencores, mayor ¿cómo dice? Iniquidades de la salud mental en esa familia. Yo he visto incluso en zonas de Pucallpa, algunas zonas de sierra, en la misma Lima, gente a veces que cuando quiere insultar al que conoce que se le murió un paciente, ¿y qué dices tú si te dejaste que un zancudo matara a tu mamá, matara a tu hijo? Miren, hasta lo utilizan como insulto. Y eso no puede ser. Este es un tema, como le digo, que trasciende solamente la ética biomédica y pasa a lo social, a lo antropológico. Y eso es lo que quiero también que nuestros colegas, nuestros amigos, que ahora son la nueva generación de biólogos, lo vayan entendiendo desde ahora y lo apliquen en su trabajo desde el primer momento.
Salvador, vamos a ver las últimas preguntas. No sé si Sí, alguien, sí. Quique, si me ayudas con las últimas preguntas de repente que has Sí, puesto sí, en me pantalla. gustaría todas las preguntas, dudas que tengan, por favor, háganlas porque este evento se ha hecho justamente para eso. Hay mucho mito, he visto que a veces hasta periodismo, no sé si Sí, interesadamente o por ignorancia, ha entrado a esta bataola de sí, doctor infodemia, Salvador, como tú aquí hay mencionaste. unas preguntas que le quisiera. Uno, Martín Lengua, que hace, rectifica su pregunta. Según la emergencia sanitaria, las trampas son viables. Y luego Carlos Magno dice: Buenas noches, ¿cuántos mililitros de malatión es la dosis que se debe usar por petróleo, por litro de petróleo? A Son ver, dos preguntas. La primera pregunta es de Martín. Según la emergencia sanitaria, las ovitrampas son viables. las ovitrampas no es que sean viables, las ovitrampas son necesarias y en algunos casos yo considero hasta obligadas como parte del sistema de vigilancia para mejorar nuestra capacidad de detectar con mayor prematuridad la amenaza que representa la SIT en sus formas acuáticas. O sea, que no es que sean viables, hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay flojera, hay gente que no quiere dedicar su tiempo a esta o que lo hacen de mala manera y nos genera falsa información. Si lo haces de manera rigurosa, honesta, pensando en tu país, en tu familia, en tu barrio, en tu ciudad, como trabajador vas a hacerlo riguroso y honesto para determinar, porque la Ovitramp es un diseño de un biosensor que me indica a mí claramente la presencia o no del vector y me da también, conforme yo lo pueda hacer la secuenciación de las densidades de huevos, también el grado de infestación. Y eso es posible gracias a que estoy haciendo una pregunta al mismo vector. No se la estoy Sí, haciendo a la familia. La familia puede decir, no, no lo he visto, pero yo le pongo la ovitrampa y a la semana les demuestro que por ahí en su casa, alrededor, dentro o alrededor de su casa, están circulando los mosquitos. Eso ya es un indicador de que hay criadero. Por lo Sa- tanto, hay que buscarlo, hacer el AMPAI y lo que les decía, toda la metodología. Salvador, Sí, solamente para complementar de repente algo que me parece muy interesante. Cuando estuvimos trabajando, en ese caso mi persona y el equipo de lo que participé, nosotros en la región de Tumbes llegamos a tener 1000 ovitrampas. Y la experiencia en este caso que les puedo comentar es que en este caso nos facilitó bastante la respuesta de un control oportuno. Es decir, que nosotros llegamos a, digamos, a tener en lo que viene a ser la instalación en los 13 distritos que tiene la región de Tumbes, en este caso, y llegamos a colocar la cantidad de ovitrampas correspondiente desde el ingreso, en este caso, Canoa de Punta Sal hasta lo que es, en este caso, la parte de Sarumía y Aguas Verdes, con todos los demás distritos que uno conoce a Tumbes, nos permitía en este caso tener, digamos, la respuesta de control oportuna. ¿Por qué? Porque la información que se genera con las ovitrampas es una información semanal. Esa información semanal que nosotros teníamos, digamos, mapeados, y Salvador lo ha detallado muy bien en lo que viene a ser la clasificación de riesgo, en este caso, teníamos un tema muy importante, el compromiso del personal del establecimiento y el personal destinado, en este caso, a las actividades en forma descentralizada. O sea, no, nosotros tuvimos, en este caso, la gestión que estuvimos acompañando al licenciado Wilmer Davis. Nosotros descentralizamos todo el recurso humano, lo que a veces sucede en muchas regiones, se centraliza, digamos, en las microredes o se centraliza en lo que viene a ser en este caso en los niveles de DESA, y a veces para desplazarse tiramos una hora, 2 horas, 3 horas, y cuando llegamos a hacer la actividad propiamente, lo trabajamos en 1 hora o 2 horas como máximo. La decisión que se tomó en el tema de ovitrampas era que la información que se generaba semanalmente era una información que tenía que intervenirse oportunamente, semanalmente, con lo que viene a ser, digamos, el trabajo. Primeramente, un control físico para ver por qué se originaba. Y era un sensor, como dice Salvador, muy interesante. A veces nosotros comparamos la metodología del muestreo aleatorio sistemático con el sistema de las ovitrampas y tengan la seguridad que las ovitrampas nos permitía captar mejor, porque a veces, uno, que el personal rota demasiado en las regiones, dos, que es un personal que a veces por el cansancio no llega a hacer una buena actividad, digamos, de inspección para ver si hay presencia o ausencia del vector,
Y tercero, el tema del problema social que tenemos. Entonces nosotros llegamos a instalar las 1000 ovitrampas y me acuerdo clarito que prácticamente lo que era el país vecino de Ecuador y Piura estaban en pleno brote y nosotros, la región de Tumbes estaba controlada por 2 años, digamos, con reporte de casos, pero no lo que supuestamente teníamos el tema de las lluvias, que era en este caso que se había presentado ya en el norte del país, pero la información que nosotros utilizamos lo compartíamos a nivel de establecimiento de salud. Hemos visto recién y he tenido la oportunidad de estar en la región de La Libertad, donde todavía seguimos con el centralismo de manejar a nivel de redes y el personal que va de las redes, en este caso a los establecimientos que están haciendo intervenciones de vigilancia o intervenciones de control, en este caso, demora mucho. Por ejemplo, desplazarse de Trujillo, del centro de Trujillo a una zona extrema, se demora bastante. Entonces, la experiencia que teníamos con Ovitrampas, en este caso lo hablo personalmente, es en el sentido de que el personal, primeramente, tiene que ser un personal destinado a un establecimiento de salud que tiene una jurisdicción determinada y que nos permita tener información oportuna y actuar, digamos, inmediatamente en el control respectivo. Primeramente, partiendo del control físico, en este caso el control físico, y luego íbamos con el control químico, en este caso tanto, y lo ha mencionado muy bien Salvador en lo que viene a ser las intervenciones de nebulización. Y eso evitó que Tumbes tuviera riesgo en el año 2016, digamos, de alta transmisión de dengue, 16, 17 y el año 2018. Yo creo que esto funcionaría, digamos, si hay una decisión política en este caso, porque muchas estrategias funcionan desde la decisión política, pero con el recurso humano descentralizado a nivel de establecimiento de salud. Y esto, por lo menos, mantener el personal con conocimiento y experiencia a nivel de personal operativo de campo, para que se pueda realizar, digamos, con unas intervenciones como la ha señalado Salvador, de calidad y que sean en forma oportuna. No sé, Salvador, hay dos preguntas más que Sí, justamente lo puedes de repente responder. a ver, me gustaría verlo en el chat que lo subo un poquito, a ver, una pregunta acerca de la fumigación, también dice cuándo se considera oportuno. Ajá, Acá habla de cuántos litros, mililitros de malatión en la dosis que se debe usar por litro de petróleo. Al amigo Carlomagno habría que recordarle, hay una norma técnica que nos dice que el producto debe utilizarse para salud pública en AS/ITI al 2% y la mezcla insecticida debe ser programable 70 mililitros por vivienda. A partir de estos datos, tú lo llevas a 1000 mililitros y aplicas tu fórmula que se llama de dilución, ¿no? La fórmula universal y te va a dar aproximadamente 28,57 mililitros por cada litro para llegar a ese 2%, con lo cual vas a poder tú hacer tu fumigación. O sea, tienes que diluirlo a 2%, siempre. Esos son los datos que, por eso te remito a la norma técnica, la 198 de marzo de 2023, que salió el año pasado, donde están esos datos en el anexo, si no mal recuerdo, en el anexo 3 o el anexo 5 el aspecto de la fumigación. Creo que también el amigo Miguel va a trabajar con ese tema posteriormente y va a dar más detalles. En relación a cuánto se considera iniciar la fumigación, son decisión epidemiológica, o sea, la decisión no es entomológica y ese es uno de los detalles que hasta el momento estamos queriendo equilibrar la balanza, pero debemos llevar a un paradigma, como yo les menciono, que no esperar conformar por la evidencia epidemiológica que ya hay un caso cero, un caso uno autóctono. O sea, cuando se demuestra la primera cadena de transmisibilidad autóctona, recién dicen hay que fumigar si es que el foco ya está, como dicen, no es un foco único, sino que ya está desperdigado, o sea, se perdió el control. Mientras es un foco único, se dice cerco entomológico, pero aquí ya me estás hablando de hacer una fumigación generalizada, y en este caso yo preferiría hacerlo en base a datos entomológicos de la presencia indirecta del adulto a través de las densidades de oviposturas. Por eso le digo, el tema de ovitrampas, para mí ya no hay elección, tiene que hacerse. El tema es preparar gente en los diferentes establecimientos que se consideran pilotos o cabeceras de red, microred, donde la evidencia epidemiológica histórica, los canales endémicos, nos dicen que el escenario de hace tiempo dejó de ser 2, ahora es 3A y en algunos momentos se vuelve 3B, o sea, tienen casos siempre, sino que la gente no va al establecimiento
las tasas de trabajo extramural son pequeñas, paupérrimas, no captan casos, sino solamente lo hacen a demanda. Entonces, el mejor trabajo es el que hacen nuestros abatizadores, nuestros inspectores domiciliarios y aquellos que se dediquen al trabajo de ovitrampas, que nos van a dar un dato más exacto de cómo se está desplazando el vector y la probable epidemia. Entonces, yo no quiero la epidemia, quiero abortar el brote, aplico mi fumigación en ese momento. ¿No? Lo que tengo que hacer es una buena sectorización, tener bien mis mapas actualizados, trabajar con municipio, hacer que la mesa del Ejidengue funcione para que siempre estamos los de salud solos, sino que esté el teniente gobernador, el representante del alcalde, el director del colegio que está afectado en la zona, tantas cosas que se pueden ahí hacer. A ver, no sé qué hay dos preguntas más para poder terminar. Sí, Dice buenas noches. Dice que desea hacer la Podría pregunta, hacer pero no una. hace la pregunta, Teresa Pérez. Sí, Y dice, bióloga Teresa Pérez, quisiera que me hable algo sobre si tiene alguna experiencia sobre los Bacillus thuringiensis, si es que ha interactuado en ese sentido con estas bacterias, a ver, con Bacillus con este thuringiensis tengo tipo de. experiencias, sí, ya le entendí la pregunta. Con Ujú, Bacillus thuringiensis he tenido experiencias, pero a nivel de sanidad fitoagraria o sanidad agraria, fitosanitaria. A nivel de salud dengue. pública, Bacillus thuringiensis no se aplicó. Lo que sí yo he podido tener experiencias es con Bacillus sphaericus, pero no contra larvas de Aedes aegypti, sino contra larvas de anófeles, transmisores de malaria. Eso fue en los años 96 al 99. En esa época, acá en la zona de Luciano Castillo, Sullana, la UTES de la Piura 2 que le llamaban, el problema no era dengue, era malaria, que había malaria maligna y la otra malaria, entre comillas, benigna, pero habían fallecidos todos los años, teníamos aproximadamente una tasa entre 20.000 a 30.000 casos de malaria. Miren, ahora la gente ya se olvidó de eso. Y una parte de que yo le doy significancia ahora que ya tengo ya estoy pasando mi medio ciclo de vida, y, si alguien me pregunta alguna vez cuál fue la obra de mi vida como trabajador, como científico y como biólogo, fue contribuir a ese estado de que ahora prácticamente es un mal recuerdo la malaria acá. Y yendo a tu pregunta, BTI no se ha utilizado en sistemas de salud pública en nuestro país. Lo que sí te puedo decir es que sí tiene un gran efecto, muy parecido a los espinocinas, a las toxinas del espinosat, de Sí. unas bacterias que generan el control biológico, en este caso del vector, a nivel de larvas. No se ha hecho las experiencias, como te digo, a nivel de Aedes aegypti. Sería interesante de repente con un motivo de tesis y para ello lo que se requeriría es un permiso especializado, haciendo llegar el proyecto o la matriz de investigación a DIGESA para que sea revisada. Un detalle interesante, cuando tú aplicas BTI en en fuentes de agua que van a ser bebidas por personas, el problema que siempre hay, no, de lo que te preguntan, y no le hará daño, no generará un problema colateral a nivel estomacal a las personas. Según lo que yo tengo referido del instituto, del famoso CEPIS, el Instituto Panamericano de Ingeniería Sanitaria, se han hecho experiencias en México, en Miami mismo, en otros países, y no se ha generado alguna evidencia científica que genere algún problema. Por lo tanto, sí está dentro del esquema, el FOPES, el esquema de la OMS como productos sucedáneos que puedan ser utilizados en los programas de control larvario. Le digo esto, disculpe que le interrumpa, porque yo vengo de la selva, yo he vivido años en Iquito, yo soy de Iquitos, pero ahora trabajo, ya estoy acá veintitantos años, ya trabajo acá en un laboratorio haciendo salud pública, y en los años noventa y tantos estaba en un cargo así de administrativo, un subdirector del laboratorio referencial de Loreto. O sea, no hablamos de costa, sino de selva, ¿no? Entonces, en aquella época sí, había buena cantidad estaba en todo su furor el dengue y sobre todo el control larvario. Yo les digo que han viajado de acá del INS, colegas,
y hayan formado equipos donde aplicaban esto, pero no tengo la data, no tengo más información, por eso es que le preguntaba, de repente usted lo tiene, ¿no? Entonces, A ver, ese tiempo el médico, un médico era biólogo y ahora es médico, por eso es que no interactúo ahora con él para preguntarle. No sé, creo que trabaja en el INS, sigue trabajando en el INS, me parece, o en Lima Montalbán se apellida. Pero bueno, sí salían al campo, mañana y tarde, y bueno, pero no tengo datos, lamentablemente, como estaba en la parte administrativa, no he podido, no he logrado tener ese tipo de información que me interesaría, ¿no? Sí, lo que también me le ha puedo, dado, ¿sí? yo le puedo, mire, yo tuve la oportunidad de hacer algunos stage en esas épocas allá en Loreto, en Iquitos, incluso en las zonas, de Selva Alta, incluso ingresando a lo que llaman Aldatén del Marañón y todo Ujú, eso. ujú. No observé en alguno, lo que sí hubo un pequeño, una vez, una resquemor porque una tesista que estaba muy emparentada con algún médico, no sé, en esa época estaba el doctor Naupay, me acuerdo. Sí, este, sí, estaba él de ese tiempo, ajá. Claro. Hubo después, yo participé en unas evaluaciones y yo incluso a la tesista le mandé una pequeña observación, le dije que no había hecho el tema relacionado a lo que se llama descargos de ética, ¿no? En relación a que se estaba utilizando ciertos productos que venían a través del NAMRIT, del Instituto Ujú. el Naval Detachment, Sí, sí, claro. y en esa época yo recién, bueno, no trabajaba todavía en Digesa, pero sí tenía algunas referencias que para utilizar ciertos productos en ciertas experiencias tenían que pasar por el famoso el Comité de Ética Científica. Ujú, Y era una observación que quedó ahí, bueno, no se le dio mayor importancia, pero después a los 2, 3 años, ya cuando yo ya había regresado acá, leí en el comercio, me acuerdo, tengo por ahí el recorte, creo, que las estaban acusando que habían esparcido una bacteria que iba a causar enfermedades, pero más que nada era un tema político. no, O sea, se habían dado no, cuenta de más esta bien, debilidad. perdón. Sí, más Sí. bien iba contra los intereses de tanta química que existe y Ah, debería sí, de ser justamente, a eso biológico, voy ¿no? yo. En Claro. Iquitos, Iquitos, mire, colega, en Iquitos un detalle interesante es que como englobaba casi el 70% de casos de malaria y casi el 50% de la casuística en dengue, el plan, lo que llaman la torta de lo que es los plaguicidas, es prácticamente el que lo gana Iquitos como mercado, obtiene ahí una buena ganancia. Entonces, esto lo pude palpar yo cuando estuve en Lima, ¿no? Que en algunos momentos yo tuve oportunidad de participar en los comités de licitación y estuve sometido a ese tipo de presiones, ¿no? De que cuando uno quiere innovar, cambiar, establecer nuevas alternativas y de repente que eso afecta, como dicen, se pisa callos, te generan pues problemas y presiones de todo tipo, ¿ah? Entonces, yo lo entendí así perfectamente y esto también es como una advertencia a todos nuestros colegas. Cuando llegan a ciertos niveles como científicos y la universidad nos prepara para eso, no nos prepara como políticos ni nos prepara como mercadotécnicos, ni menos como mercachifles. Entonces, ahí es importante mantener la ética en referido a que cuando tú notas que puedes hacer un cambio importante, cuando tienes como dice, un poquito de poder, hazlo desde el punto de vista técnico, científico, estrictamente. No Ujú, por claro. conveniencias, no por un Mm, tema de simplemente academicismo puro, sino realmente pensando en lograr un beneficio o una mejora tecnológica para nuestro país. Y Quito claro. sigue siendo un grave problema, visto ahí que ha resurgido un poco la malaria, que se pensaba que el pamáforo ya lo estaba controlando y ha habido ciertos retrocesos y parece como que hubieran ciertos intereses, no sé, los esquemas que se utilizan allá. Hay gente que quiere que fracasen porque este mercado de los plaguicidas, los químicos, incluso de los fármacos, quieren que se mantenga. O sea, les interesa que la enfermedad se mantenga y no realmente controlarla a niveles que ya sean poco significativos, ¿no? Es una triste realidad, colega. Y no solamente en Iquitos, en todo el Perú es eso. Pero bueno, Ya, ni hablar, pero gracias como le por Bueno, sus decía, palabras. Salvador, como le decía, la gran carga de compra estaba justamente tirada la llamada región amazónica, ¿no? Que no solo es Iquitos, sino el Alto Amazonas, parte de Amazonas mismo y hasta Pucallpa y la zona dividida con Madre de Dios.
Otra pregunta, ¿qué tan importante es el Sí, orden que se intervengan los sectores tanto para el control larvario y nebulización? lo más importante realmente es que se haga a lo veloz. Aquí tiene que ser flash. El problema es que nuestras campañas son muy lentas. Ayer tuve la oportunidad de tener un conversatorio a través del colegio, me invitaron los del Colegio de la Libertad y la idea que es clara es, si vas a fumigar, y a veces nos dicen, no, primero hay que abatizar, ya, pero mientras abatizas te demoras a veces una semana, aún poniendo toda la carne en el asador. La ideal sería que la abatización dure solamente 3 días, metiendo, si es posible, 1.000 personas y hacerlo rápido, veloz para compensar el efecto de una fumigación concomitantemente que la puedes hacer entre la abatización. O sea, no está contraindicado que puedas abatizar y fumigar al mismo tiempo. La cuestión es hacer un buen cronograma y tener la logística que está solicitando para hacerlo rápido. Y como te digo, lo que nos jugamos aquí es que estamos nosotros a paso de tortuga, mientras el vector vuela y está como una liebre saltando. Debemos Salvador, ganarle esa carrera de proliferación. El secreto está en ganarle la carrera proliferativa al vector. eh,